Maestras, qué gusto recibirlos en esta tercera sesión. Fíjense, maestro, ya hemos ido en 2 sesiones repasando la importancia de los procesos de la comunicación y concretamente el currículum, los planes y programas de estudio incorporan este paquete de habilidades en algo que se llama lenguaje. El lenguaje materno, alfabetización inicial, español, que es este esfuerzo que tienen que realizar los alumnos que transitan por diferentes niveles educativos para que de una o de otra forma puedan hacer una reflexión permanente sobre cómo hablamos, cómo nos comunicamos, la estructuración de mensajes, la construcción de elementos para la argumentación. Todo esto que nosotros como profesores y frente a grupo y dependiendo del grado escolar que atendamos, bueno, pues tenemos que ir incorporando. Entonces, hemos hablado a través de diferentes ejercicios, a través de diferentes propuestas de la importancia de la comunicación. Y hemos dado un énfasis muy especial al tema de la alfabetización inicial, porque es un gran proyecto, es un gran proceso, es un gran aprendizaje, a partir de lo cual los niños, las niñas, se dan cuenta de manera consciente, de manera estructurada y de manera formal, de que el lenguaje, esa lengua que hablan y con la que se comunican, tiene una serie de reglas, tiene una serie de disposiciones que hay que revisar, que hay que respetar, para efecto de que los mensajes sean claros, que los mensajes tengan una intención correcta y de que, como lo hemos mencionado en diferentes momentos, usen esa herramienta, ese instrumento de una manera que les permita empoderarse. Entonces, maestros, hemos tenido 2 sesiones un poco con esa intención y hemos utilizado alguna herramienta de lenguaje para comenzar. La semana pasada comenzamos con algunos chistes. Ahora me gustaría que levantaran la mano aquellos maestros, aquellas maestras que quisieran contar la adivinanza, que nos quisieran abrir esta sesión con una adivinanza. A ver, ¿quién dice yo? Para que los ingenieros que hoy nos están apoyando les puedan abrir sus micrófonos y nos puedan decir una adivinanza. Y los demás maestros muy listos, porque lo que les vamos a pedir es que en el chat nos pongan la respuesta y que el maestro o la maestra que hoy nos comparte esa adivinanza, nos pueda decir quién es el que pudo dar con ese resultado. Pues a ver, maestros, maestras, ¿quién dice yo? ¿Quién nos quiere ahora compartir? Yo. A ver, maestra, por favor. Lista, mi adivinanza es: oro parece, plata no es. Oro parece, plata no es. El plátano. Sí, Brenda, claro. Elizabeth. Claro, Gracias. claro, porque el color Oro de esa, no es. claro, el color de esa fruta es muy bonito y claro, pero oro no es. Muy bien, maestra, pues muchas gracias por su adivinanza. Un tercer maestro, una tercera maestra que nos quiera compartir su adivinanza. A ver quién dice yo, a quién le abren los micrófonos para que nos pueda compartir, para que nos pueda comentar su adivinanza. Yo, Maritelma. Muy bien, maestra, a ver, díganoslas. Hoy la vimos en la clase y es: te la digo y te la vuelvo a repetir. 100 veces te la vuelvo a decir. ¿Qué es?
Te la digo, te la vuelvo a repetir 100 veces, te la digo. ¿Qué es? Por aquí le dicen que si es tela, otros dicen Sí. la letra T, ¿es No, tela? la tela, Ah, te la muy bien. digo, te la vuelvo a repetir 100 veces, te la digo, ahora dime qué es. Muy bien, maestra. Pues muchísimas gracias. Y un último maestro, una última maestra que nos quiera compartir una adivinanza. A ver, ¿quién? Por ahí tengo la mano de Carolina Esther Solís levantada, a ver si nos quieren abrir el micrófono para la maestra, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches, maestra. Lana sube, lana baja. ¿Qué es? A ver, esa es una muy tradicional, de chiquitita yo, uy, miren, y para eso hace muchos años, por ahí ya dicen maestra, la maestra Brenda ya lo puso aquí, la navaja. A ver qué dice nuestra maestra que nos dio la adivinanza. Efectivamente, ¿no? Pues maestros, estas herramientas son un muy buen ejercicio para comenzar una clase. Y miren, profesores, si a las adivinanzas, si a los chistes les ponemos una temática y luego pedimos a nuestros alumnos que ellos inventen algunas más, primero se desarrolla la creatividad verbal, se amplía el vocabulario y sobre todo tienen un especial énfasis e intención de generar confianza entre los niños. Este tipo de recursos de lenguaje lo que hacen es que le ayudan a los niños a ponerse frente al grupo, a saber hablar frente al grupo, a que pierdan el miedo un poco escénico y justo la habilidad de la expresión oral, como hoy vamos a ver un poco, tiene esa intención, que los niños estén muy atentos al orden de las ideas que van presentando. Entonces, maestros, pues vamos a entrar, muchas gracias a los maestros, por ahí es muy recomendable que a lo largo del año, maestros, esta es otra muy buena idea, ustedes puedan tener un cuadernito de chistes, un cuaderno de fábulas, un cuaderno de adivinanzas, un cuaderno de frases célebres con el propósito de que al final del año tengan ustedes unos 150 chistes, unas 150 adivinanzas, unas 150 frases célebres, permitieron la reflexión, la expresión oral, el aumento de vocabulario, la creatividad oral y ustedes mismos van teniendo en esos cuadernillos pues un material. Otra idea es que esos cuadernillos puedan ser firmados por los niños de tal manera que al final del ciclo escolar lo puedan donar a la biblioteca escolar. El grupo de tercero de preescolar o el grupo de primero de primaria o segundo o tercero, de acuerdo al grado que ustedes atiendan, pueda donar ese material a su biblioteca escolar con las firmas, a lo mejor con una fotografía del grupo y los niños se vayan dando cuenta de que el lenguaje escrito deja huella, ¿no? Lo más maravilloso de la escritura, de la redacción, de dejar cosas escritas, es que deja una huella permanente. Y de eso se trata, que ellos vayan descubriendo esa labor, no solo de lenguaje oral, sino también de lenguaje escrito. O que no, que se quede en la biblioteca de aula y cada vez que llegue una nueva generación vaya conociendo el legado del grupo anterior. Entonces, maestros, hay muchas herramientas, hay muchas estrategias para impulsar que el niño oralice, que el niño escriba,
y que el niño se entere de la importancia que tiene el trabajo tan importante de la comunicación. Pues vamos a arrancar ya formalmente con algunos contenidos de nuestra unidad 2. Las 2 sesiones anteriores, maestros, tuvieron como propósito trabajar, profundizar sobre la importancia de la comunicación. En nuestra presentación, vamos a poner la presentación, vamos a ir trabajando lo que corresponde a esta unidad número 2, que tiene que ver ahora con la profundización de el tema de las competencias curriculares y los campos de formación académica que se van a vincular, que se van a estructurar profundamente con la alfabetización inicial, si estamos hablando del lenguaje y la comunicación en preescolar, y con la lengua materna, si estamos hablando de primero, segundo, incluso hasta tercer año. Y con español, si estamos hablando ya de grados superiores de la escuela primaria. En la siguiente lámina, maestros, solo para formalizar, señalarles que los objetivos que trataremos de perseguir en la sesión del día de hoy es profundizar un poco sobre las prácticas sociales del lenguaje, sobre todo vinculadas o articuladas a los procesos de aprendizaje del estudiante. Ahora, vamos a enfocarnos ya no en el proceso de aprendizaje del alumno, que ya lo repasamos con los estilos, con la manera de relacionarnos con ellos en nuestras sesiones anteriores. Hoy nos vamos a enfocar mucho más a lo que es el contenido propiamente que el chico aprende y profundiza. Y por el otro lado, vamos a tratar de profundizar algunos contenidos del currículum que se relacionan con la comunicación. Y prácticamente, si lo vemos en nuestra siguiente lámina, tenemos prácticamente 4 contenidos que quiero nada más mencionar para que ustedes vayan viendo cómo los vamos a ir articulando, cómo los vamos a ir integrando a lo largo de nuestra sesión. Lo primero, maestros, es visualizar la currícula. La currícula es esa serie de materias, de asignaturas, de paquetes de contenidos que te entregan a ti en tu programa, en tu plan de estudios para ese grado, y concretamente con los programas que integran ese grado escolar. Pero sobre todo, maestros, vamos a focalizar la importancia de que todo programa, todo currículum, todo contenido debe de pasar por un proceso de adecuación, de adaptación que el maestro, que la maestra realizamos de acuerdo al contexto que rodea a nuestros niños. Quiénes son, qué características tienen, si son más inquietos, si los chiquillos ya traen una buena base de aprendizajes con antelación y podemos avanzar un poquito más rápido, si tenemos un grupo mixto en cuanto a los ritmos y procesos de aprendizaje, incluso hacia sus propios intereses. Abordaremos también las prácticas sociales del lenguaje como un vínculo en el aprendizaje. Y vamos a ver la importancia de esto y hacer algunos ejercicios muy prácticos que se relacionan con los contenidos. También la organización de las prácticas del lenguaje, veremos algunos ejercicios de los libros y cómo están abordados, sobre todo maestros y maestras, para que ustedes le puedan dar un especial énfasis a esas hojas de trabajo e incluso las puedan ampliar, puedan poner más actividades. Y finalmente revisaremos algo del plan de estudios de preescolar y de primaria, sobre todo para que no dejemos de ver que nos marca cada grado escolar un avance
en el progreso de los aprendizajes, de las habilidades, de las actitudes, de las competencias, del desarrollo de cada niño, porque al irse sumando va a dar la posibilidad de un perfil de egreso de un nivel educativo. Vamos a empezar, maestros, con la siguiente lámina, un poco a revisar la estructuración de los planes y programas de estudio de lenguaje y comunicación en la escuela preescolar y primaria. Y si pasamos a la siguiente lámina, lo que vamos a percibir ahí, maestros, o lo que yo quisiera que le pusiéramos especial énfasis en la siguiente lámina, por favor, ¿sí? Es cómo se va llamando, qué, digamos, nomenclatura va adquiriendo cada uno de estos espacios. En un primer momento se va a llamar, en el caso de español, ya prácticamente nos han pedido que renunciemos a este término y que cuando nos refiramos a todo el estudio del lenguaje y la comunicación en preescolar y primaria, le llamemos lengua materna. Es decir, es esta lengua que nosotros, pues cuando nacemos, vemos que en su mayoría la gente utiliza. Pero también hablar de si en la comunidad enseñamos una segunda lengua, una lengua propia de la etnia donde los niños están insertos, hay que llamarle segunda lengua. Y si lo que los chicos están aprendiendo en la primaria, en la secundaria, es un idioma extranjero, hay que llamarle así. Normalmente se nos recomienda inglés, digamos, no por la cercanía con un país que la habla, sino más bien porque pues la gran mayoría de cosas está escrito en ese sentido. Ayer hablaba con una persona que tiene a su hijo viviendo en Hong Kong y le digo, oye, pero ¿y sabe las lenguas locales? Porque ahí el pequinés, el mandarín, pues son como los más, el cantonés, son de los más hablados, y me decía, no, en la universidad hablan inglés. Me llamó la atención y bueno, Hong Kong es una colonia inglesa, ¿no? Es una excolonia inglesa y entonces es lógico que ahí hablen los dos idiomas. Pues en el caso de México también tenemos algunas comunidades y la currícula nos pide utilizar lengua materna, lengua indígena o lengua extranjera. Pero lo más importante, maestros, está aquí debajo de la lámina, donde se plantea que hay tres cosas importantes que debemos de considerar en esas características del programa que va a abordar la lengua y la comunicación en preescolar y primaria. Primero, la producción contextualizada del lenguaje. Eso lo hemos señalado mucho, incluso para la corrección de algunas expresiones que no son correctas. Maestras, hay que poner, maestros y maestras, mucha atención con expresiones como el aiga, por ejemplo, que en México lo tenemos muy arraigado, o el uso de plurales donde no debemos de utilizar plurales, ¿sí? o pluralizar algún verbo o algún sustantivo. Todo ese tipo de correcciones, maestros, de acompañamientos, le va a permitir al chico estar más consciente. Y hay una manera de autocorrección. Lo que podemos hacer es grabar al chico, como ya lo sugerí en alguna otra sesión, y que lo vea escrito. Oralizarlo, verlo escrito, oralizarlo, verlo escrito. Si no podemos grabar, que vuelva a repetir la expresión y que la vea escrita. Y si no percibe dónde está esa falla, hay que escribirlo como él lo dice y luego como debe de ser correcto. Y pronunciarlo nosotros hasta que el chico o la chica caigan en la cuenta de esa expresión que está mal utilizada. Maestros, así también es el tema de la ortografía.
la construcción correcta, el uso correcto de las palabras, es muy importante que lo consideremos. Y lo mismo el aprendizaje de diferentes modalidades de lectura. Lectura en silencio, lectura en voz alta, lectura de fluida, lectura de velocidad, lectura coral, todo ese tipo de formas de lectura con el propósito de que el chico, como ya lo decía en alguna sesión anterior, vaya construyendo, ¿sí? El tema de la conciencia sobre la lectura, la conciencia sobre el uso correcto de las estructuras que componen nuestro lenguaje. Por ahí me decían la lectura en atril, sí, la lectura incluso no es lo mismo leer sentado que leer de pie. El sostener el libro no hace una diferencia que si el libro o el cuaderno o el material está sobre la banca del chico. Y luego el análisis o la reflexión de todas las estructuras que componen nuestro lenguaje. Por lo que en la siguiente lámina, maestros, viendo, digamos, estos elementos, podemos ver en la siguiente lámina el perfil de egreso del preescolar y su relación con el lenguaje y la comunicación. Hasta ahorita lo que llevamos revisado, maestros, en nuestras sesiones sincrónicas, pero además lo que habrás leído, algunos ejercicios que habrás explorado, que te dejamos por ahí en estos materiales que te pueden permitir seguir aprendiendo, seguir profundizando. El lenguaje y la comunicación, la lengua materna en preescolar, tendrá un énfasis muy importante, como ustedes lo ven ahí, y lo tienen en sus planes y programas de estudio, la expresión de las emociones, de los gustos y de las ideas en el lenguaje materno. Por ahí he visto trabajar en preescolar algunos otros tipos de lenguaje, como es la lengua indígena y el lenguaje de señas. Ya me da mucho gusto ver que hay algunas instituciones de preescolar, algunos preescolares que enseñan a los niños algunas palabras, algunas expresiones en estos dos lenguajes. Usa el lenguaje para relacionarse con los otros, toda esta parte de expresar, hacer preguntas, hacer admiraciones, hacer diálogos con los chicos, con sus compañeros, tiene un especial valor en este grado escolar. Y comprender algunas palabras y expresiones en inglés o en algún otro lenguaje. Entonces, digamos, lo que nos va a pedir el plan de estudios de preescolar y los diferentes programas, claro que el primero de preescolar, segundo de preescolar, tercero de preescolar van teniendo elementos de profundización en contenidos, en formalización de los aprendizajes, pero digamos, cuando el chico salga del preescolar, si se apoya en todos sus aprendizajes del lenguaje y la comunicación, deberán lograr esto. Y en la siguiente lámina vemos lo que deberá lograr en el caso de la primaria. La primaria también tiene un perfil de egreso que nos dice que una vez que el chico salga después de sus 6 años de primaria y habiendo acumulado lo que ya trabajó en el preescolar, tendrá que tener un proceso de comunicación de sentimientos, sucesos e ideas de manera oral, escrita en su lengua materna, si es habitante específico de una comunidad de la lengua indígena, también se comunica en español, oralmente y por escrito. Describe en inglés
aspectos de su pasado y de su entorno, así como necesidades inmediatas, ¿no? Digamos, sería el perfil de egreso ideal que podríamos estar pensando en nuestros chicos de primaria. Y como ustedes lo ven, maestros, los planes y programas de estudio de preescolar y de primaria tienen un énfasis muy específico, muy especial en lo que toca o corresponde a comunicar, pero la comunicación tiene todo un proceso de organización. Tiene que ser claro, tiene que ser fluido, tiene que ser organizado. Maestros, en verdad no hay, y lo decía Vygotsky, manifestación de la inteligencia más importante que el lenguaje oral y escrito. Cuando hay un orden, cuando hay una secuencia, cuando hay una fluidez, cuando hay una integración, cuando las ideas incluso van aumentando de grado de profundización, cuando hay ejemplificación, habla que la persona, que este niño que está hablando de los animales porque está viendo algo en otra asignatura o está describiendo un suceso histórico o está elaborando un problema matemático, lo sabe hacer con tal orden y eso se lo debemos específicamente al tema que corresponde a haber llevado con el niño un acompañamiento de este descubrimiento de la propia lengua. En la siguiente lámina vamos a poder advertir, maestros, el plan de estudio de preescolar, ¿no? Que está organizado, que estamos llevando y que todavía ahorita cubre a los niños de preescolar y primero y segundo de primaria en campos y asignaturas donde están precisamente el lenguaje y la comunicación, ¿sí? Está también, por supuesto, el pensamiento matemático y la expresión y comprensión del medio natural y social. Pero el plan de estudios de preescolar también se integra por áreas: artes, educación socioemocional, educación física y también de ámbitos, maestros, como ustedes conocen, no es tema de ahora de nosotros, pero para que ustedes recuerden que el lenguaje y la comunicación está en el campo de formación académica dentro de campos y asignaturas, sin olvidar también algunos ámbitos que las educadoras trabajan, como es ampliar la formación académica, potenciar el desarrollo personal y social, los nuevos contenidos relevantes. Ahora en la pandemia vimos muchos contenidos que fueron relevantes por el contexto, la emergencia, la coyuntura, la forma de estar trabajando. Preescolar tiene un gran énfasis en ese sentido, conocimientos regionales, el aprovechar el contexto, la cultura, las fiestas, las actividades, incluso económicas que se realizan en la comunidad, son ámbitos importantes de donde se vinculan los contenidos del preescolar. Y por supuesto, pequeños proyectos sociales que seguramente en preescolar se pueden ir realizando, desde el cultivo de alguna lechuga o de rábanos para la huerta escolar, o algunos talleres o manualidades, o el campo de preescolar que puede ser de algún tema de arte. Todo eso es importante. Por lo que el perfil de egreso, y eso ya lo vemos en la siguiente lámina del preescolar, es importante señalar que su pertinencia en la formación inicial que reciben los niños a esta edad está centrado prácticamente en que pueda ayudar al chico a trabajar su
propio proceso, la relación con los otros e ir integrando la formalización de su aprendizaje. ¿Sí? Esto es importantísimo, maestros. Y así, en la siguiente lámina, vamos a poder advertir que este perfil de egreso de preescolar, están ahí cada uno de los campos. El correspondiente al lenguaje y comunicación, ya lo dije antes, pero sí quisiera detenerme un momento, maestros, para recordarnos que las áreas, los ámbitos, los aspectos del currículum, entre más vinculados estén, entre más entrelazados los podamos ir abordando, le van a ayudar al niño a voltear a la vida y ver que lo que él está aprendiendo dentro de la escuela tiene una aplicación afuera, ¿sí? Esto es muy importante porque el asunto es que si nosotros no ejemplificamos, no le traemos cosas de la realidad de su contexto que pueda analizar en el aula, el chico piensa que la vida es una cosa y la escuela es otra. Por eso encontramos expresiones tanto en los chicos de primaria, secundaria, incluso en los de media superior, si no es que los perdemos antes, de qué aburrida es la escuela, para qué voy a la escuela, ¿para qué me va a servir lo que estoy aprendiendo en la escuela? Entonces, maestros, no se les olvide revisar ese perfil de egreso del preescolar en todos los ámbitos y en todos los aspectos de la currícula que tienen que ver con los campos, las asignaturas, las áreas, porque a partir de ahí el chico va a poder usar la parte matemática para medir, para calcular espacios, para decir si esto es más grande, es más pequeño, es decir, le sirve para la vida cotidiana. Entonces, eso, maestros, es importante. Bueno, pues también así de transferible, así de aplicable, tiene que ser, maestros y maestras, el lenguaje y la comunicación. No se nos olvide esta integración, que si nosotros estamos analizando un problema matemático o aritmético o geométrico, que el chico lo vea por escrito. No importa, maestros de preescolar, que el niño no sepa leer y escribir. Léanselo. Eso ya es un gran motivo, es un gran impulso para que el chico advierta que todo lo que tú estás hablando se puede escribir. No se les olvide ese gran paso de descubrimiento que debe lograr el preescolar y la primaria. Y en la siguiente lámina ya vemos exclusivamente los aprendizajes de lenguaje materno y aprendizajes de comunicación y lenguaje dentro del preescolar. No los vamos a repasar, maestros, solo quería traerlos ahorita con nosotros, porque en la primera columna, fíjense la enorme cantidad de vivencias que el niño tiene que tener. Luego ya vas a tener ahí los aprendizajes esperados. La doctora Lupita Suani, una investigadora del estado de Guanajuato, dice que hoy lo que pudimos advertir no solo es el contacto que quisimos hacer de nuestros alumnos a los aprendizajes esperados, sino que también hubo aprendizajes inesperados. No se nos olvide eso, maestro, que los chicos no dejan de aprender, que si el chico no aprende lo que yo estoy impulsando, es porque seguramente está aprendiendo otra cosa. Pero lo que sí son prácticas sociales de lenguaje para preescolar están enlistadas.
Y eso es lo más importante. Muchas de la actividad, de la metodología, maestros y maestras que nosotros impulsemos, sea a través de realizar ejercicios de conversación. Conversación con el maestro, un niño con sus demás compañeros, niño con niño, en pequeños equipos de 3 o de 4. La conversación es una práctica importante. La narración, que vean una película y que luego nos narren, que vayan, hagamos un recorrido y que luego narren, que describamos algo, leamos algo de un texto, un documento, una fábula y luego nos narren, que describan, que expliquen. Por ejemplo, cuando hacen ellos algunos experimentos, ahora que nos expliquen qué fue lo que hicieron. La explicación es procesual, la descripción incluso es libre y poética, la narración tiene que ver de recuerdos, de sucesos vividos, la conversación es sobre una pregunta, sobre un tema. Entonces, los niños tienen que distinguir, ¿no?, qué es lo que están haciendo con el propósito de ir enriqueciendo, ¿sí? Y propósitos, esto tendría que ver sobre la oralidad, prácticas sociales para el estudio. Una práctica social del lenguaje es la oralidad. La otra es el estudio. Maestros, los niños tienen que ir adentrándose, tienen que ir poco a poco aprendiendo mecánicas, estrategias para estudiar. El reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, el empleo de acervos impresos y digitales. Por eso, en alguna de nuestras sesiones veíamos los diferentes tipos de texto. No es lo mismo un manual, a lo mismo una historieta, no es lo mismo un instructivo, no es lo mismo un recetario, no es lo mismo un cuento, no es lo mismo una novela. Cada uno de ellos tiene una categorización y tiene una narrativa. El niño desde pequeño lo tiene que distinguir. La búsqueda y el análisis de registros de información, incluso ilustrativo solo o solo con dibujos, el chico tiene que ir a través de diferentes herramientas investigando, a través de preguntas, porque son pequeños, ¿no? A través de pedirle a una persona mayor que le ayude a buscar diferentes tipos de, por ejemplo, razas de perros, si es que estamos viendo el tema. Es decir, el chico tiene que advertir que una cosa son la oralidad a través de conversaciones, narraciones, descripciones, explicaciones, a estos otros recursos que ya le llevan a una práctica social del lenguaje importantísima, que es la del estudio. Y el intercambio oral y escrito de información, información científica, información argumentada. Y luego tenemos otra práctica social del lenguaje muy importante que tiene que ver con la literatura, producción, interpretación, intercambio de narraciones, lo mismo producir, intercambiar, ¿sí? Interpretar poemas y juegos literarios como los que ya vimos, los chistes, las adivinanzas, son excelentes recursos. La producción, interpretación e intercambio de textos de tradición oral, por ejemplo, las leyendas. A lo largo y ancho del país tenemos muchísimas leyendas muy interesantes. Entonces, que el chico haga una investigación está apoyándose en una práctica social del lenguaje que es el estudio, y de ahí salta al tema de trabajar el contar, el narrar y el distinguir lo que es una leyenda. Y otra práctica social del lenguaje que es la participación social. Uso de documentos que regulan la convivencia, el hecho de que en preescolar y luego en primaria
tengamos nuestro reglamento, las instrucciones de entrada, de salida, caminar por la derecha, la izquierda, son lenguajes, maestros, importantísimos que deben de manejarse en el preescolar. En el análisis de medios de comunicación, escuchar un pequeño programa de radio para niños. Ahora que tenemos la televisión a distancia, hay muchos maestros, muchos programas para preescolar. A mí me ha tocado ver algunos de ellos en la barra que han destinado para preescolar y también para primaria, que los pueden grabar, maestros, los pueden pedir que los niños lo vean y de ahí ellos analizar la información. El análisis de caricaturas, el análisis de contenidos de programas, para ir preparando a los chicos a estar muy alerta de lo que nos dicen los medios de comunicación. Y por supuesto, producción e interpretación de una diversidad de textos cotidianos que el niño tiene a la mano. En la siguiente lámina, maestros, ahorita me he detenido un poquito más para que veamos la importancia de cómo se estructura un plan de estudio, porque tu estrategia didáctica, el planteamiento, el proyecto que tú vas a presentar, pues tiene que basarse en algún contenido, por supuesto, contextualizado de lo que está cercano a tus niños. Aquí lo que tenemos es el plan de estudio de la primaria. En esta primera lámina tenemos los campos de asignaturas, que tenemos ahí la lengua materna, la segunda lengua y la lengua extranjera, ¿no? Tenemos tanto para primero, segundo y tercer año y para cuarto, quinto y sexto. Y luego, pues, el conocimiento, matemáticas y conocimiento del medio. En la siguiente lámina continuamos el plan de estudios de primaria, que vienen sus áreas y sus ámbitos. No perdamos de vista cómo hay algunos espacios curriculares, ustedes lo conocen muy, muy bien, pero es muy importante que analicen el plan de estudios del nivel educativo anterior. Ahorita hemos hecho esta presentación del preescolar y la primaria porque seguramente tenemos aquí maestros tanto de uno como de otro de los niveles. Y aquí también manejamos áreas, el arte, educación socioemocional, educación física, cambia un poquito las áreas de preescolar para acá y con los ámbitos que ustedes conocen. En la siguiente lámina, maestros, es importante trabajar algunos puntos que hablan del perfil de egreso de la primaria. Tengámoslos muy presentes, maestros, porque luego nos concentramos muchísimo en la parte de contenido, en la parte de insistir de que qué barbaridad, no acabamos los libros de texto, no acabamos de rellenar los cuadernos, y hemos descubierto cada vez más, maestros, que los aprendizajes se manifiestan, se pueden manifestar de otra manera, que no necesariamente el hecho de hacer muchos ejercicios o el hecho de rellenar muchos cuadernos o libros de texto va a garantizar verdaderamente que nuestros chicos avancen, ¿no? Y específicamente el primer punto del perfil de egreso dice: expresa sus emociones, gustos e ideas en la lengua materna, usa el lenguaje para relacionarse con los otros. No analizar enunciados, no hacer muchas descripciones que solo revisamos con un garabato rojo, no localizar sustantivos y verbos, no localizar sustantivos propios o sustantivos comunes, no hacer conjugaciones. Si todo eso, maestros, no se pone al servicio de mejorar la expresión oral y escrita, pues entonces, maestros y maestras, la materia se va a quedar como solo una vivencia de contenidos
propiamente informativos y no procesuales como debería de ser el propósito. En la siguiente lámina los van a ver ustedes vinculados, maestros, así los diferentes ámbitos, los diferentes campos, áreas de contenido, los diferentes campos y asignaturas y las diferentes áreas que corresponden a primaria. En la siguiente lámina vamos a ver los aprendizajes ya concretos de la lengua, el lenguaje materno y aprendizajes de comunicación en primaria. Y también están organizados por esos campos de aprendizaje. Miren ustedes, en la primera lámina vamos a encontrar, maestros y maestras, los ámbitos del estudio. ¿Qué es lo que necesita lograr el niño de primaria? Intercambiar experiencias de lecturas. Me gustó esta lectura, ¿por qué me gustó? Sí, yo he leído otra parecida a esto, ¿no? ¿Qué me quiso decir? ¿De qué espacio me está hablando? ¿No? ¿Quiénes son los personajes? ¿Cómo me identifico con ellos? Eso es muy importante para ir preparando a los chicos a este proceso de estudiar. Comprensión de textos para adquirir nuevos conocimientos. Hoy vamos a trabajar un sistemita, maestros, que les va a permitir a ustedes, si ya tienen chiquillos de segundo, tercero o más grados de primaria, incluso si alguno de ustedes tiene en otro turno chicos de secundaria o de media superior, mejorar la cuestión de comprensión. Elaboración de textos que presenten información resumida, proveniente de diversas fuentes. Es muy importante saber citar, ver que hay un diccionario, que hay enciclopedias, que hay enciclopedias electrónicas, que hay libros científicos, que hay monografías. Todo eso es muy importante. Intercambio oral y de experiencias y nuevos conocimientos. Por eso, dejar investigar a los chicos un tema y luego que entre ellos se expliquen, digan, yo investigué esto otro, en la fuente que yo consulté trae esta información. Eso, maestros, es muy importante. Y aquí sí quiero puntualizar. Si ustedes van a dejar a los niños, a las niñas, que investiguen un tema, no solo debe de ser el equipo que expone, tienen que ser todos los niños. Y mientras un equipo expone, los otros niños van haciendo o un mapa mental o un cuadro sinóptico o van haciendo preguntas o van tomando nota. ¿Por qué? Porque si solo escucho, yo no sé cómo está escuchando el chico, mientras que si va tomando nota, haciendo un cuadro o va profundizando, verdaderamente, maestros, va no solo escuchando y aprendiendo, sino va asociando información. Y al final, el resto de los niños que escucharon la exposición de un tema tienen que apoyar más, tienen que enriquecer, tienen que aportar datos, conocimientos que sus compañeros no hayan podido lograr. Eso es en cuanto al ámbito de estudio. En el caso concreto del ámbito ese es el de estudio de la literatura. Fíjense, escritura y recreación de narraciones, lectura y escritura de poemas y de canciones, creación y juegos de lenguaje poético. Incluso podemos dejarle a los niños algunos poemas y es muy interesante porque los niños hacen verdaderamente una serie de
como de invenciones muy interesantes. Ahora para la fiesta, una de nuestras tradiciones mexicanas más bonitas, la del Día de Muertos, hacer calaveras es una expresión poética. Luego tenemos la parte de literatura en la siguiente lámina, por favor. Tenemos ahí el ámbito de la literatura que nos dice lectura y escritura y escenificación de obras teatrales. Esto le gusta mucho al niño, maestros, incluso obras de teatro de diferentes subgéneros, ¿no? Las dramáticas, la comedia, ¿no? Ese tipo de cosas es muy interesante. Por ejemplo, ahora que se viene Navidad, el hacer una pastorela es un lenguaje literario, poético, es un lenguaje teatral. Entonces, eso le gusta mucho a los niños, dividir a los grupos. En pandemia vi a muchos chiquillos que recitaban o que hacían, los ponían los maestros en 4 cuadritos o 5 y representaban o leían en coro. Maestros, se pueden hacer muchas cosas y me parece que la asignatura da muchos ejemplos. Luego tenemos el tema de las habilidades sociales. Fíjense todo lo que tenemos que lograr en primaria en nuestro plan y programa de estudio. Producción, interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios. ¿Qué es una credencial? ¿Cómo es la credencial de lector? ¿Cómo es una licencia? ¿Cuándo tenemos que llenar un formato para pedir un acta de nacimiento? Maestros, enseñemos eso a los chicos. Eso es para la vida. ¿Cómo sacar una cita en el seguro o en la clínica a la cual están incorporados nuestros papás, ¿no? Cómo pedir una tarjeta de crédito, cómo se hace, qué elementos debo de llenar? Pues eso es a lo que se refiere esta práctica social del lenguaje que se llama participación social. Fíjense más lo que tienen que hacer los chicos. Producción e interpretación de perdónenme, maestros, de instructivos y documentos que regulan la convivencia. Como ya decíamos, los reglamentos, las disposiciones, las cosas que están autorizadas, cuando se entra al cine, cuando se viaja, todo ese tipo de cosas. Análisis de medios de comunicación sigue siendo tema importante para la primaria. Participación y difusión de información en la comunidad escolar, hacer carteles, infografías, póster, anuncios, mensajes, todo eso les va a ir permitiendo verdaderamente integrarse al mundo cotidiano y reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural. Entonces, maestros, los niños, las niñas, tienen mucho que trabajar en preescolar y primaria con todos estos elementos. Las prácticas sociales, ya vimos, oralidad, ¿sí? Eso es un elemento importantísimo. Participación social es otro ámbito muy importante. El tema de la literatura y el tema de... Maestros, perdónenme, no veo. A estas alturas ya no veo. Pero bueno, nuestras 4 prácticas del lenguaje. Y maestros, voy a cerrar esta parte con un pequeño diagrama que ya profundizamos la vez pasada. La siguiente lámina nos plantea los 6 niveles, maestros, del lenguaje y la comunicación y lo que trata todo y cada uno de ellos. Fonética, sonidos del habla. Fonología, organización de los sonidos del habla. Sintaxis, las palabras. Semántica,
perdón, morfología, las palabras, sintaxis, el orden de las palabras y las frases, la semántica, orden de las, significado literal de frases y enunciados, y la pragmática, significado en el contexto del discurso. De tal manera, maestros, que si nosotros vamos acompañando al niño llegado el quinto y sexto de primaria, el niño ya debe de trabajar muy fuertemente la parte de la pragmática del lenguaje. ¿Qué intención trae ese discurso? ¿Qué intención trae ese mensaje? ¿Por qué me lo está comunicando así un noticiero? ¿O por qué están hablando así en un debate? ¿O por qué se premió a alguien en un evento? Bueno, ahí él tiene que descubrir. Y miren, maestros, vamos a revisar muy rápidamente en la siguiente lámina algunos ejercicios que traen nuestros libros de texto, que la verdad a mí me parece que es una cosa muy importante. Fíjense, el niño tiene que identificar qué pasa en ese ámbito, qué pasa en esa escena, y nos tiene que decir dónde está el consultorio, a lo mejor para ir a hacer la cita, o para llevar a un niño, o para pedir la medicina, y tiene que revisar qué indicaciones da en cada uno. Esto tendría que ver con la práctica social del lenguaje de participación social. Entonces, enseñarles diferentes escenografías, escenarios, situaciones donde haya mensajes, información, y ver la manera correcta de relacionarse, cómo entrar, cómo salir, es muy importante. Fíjense en el siguiente ejercicio. En la siguiente lámina les planteo otro ejercicio donde hay diferentes artistas. Esta parte es muy importante porque lo que los niños tienen que distinguir son los lenguajes musicales y artísticos, que son otra forma del lenguaje. Y de ahí a lo mejor hacer leer un canto, ver en qué tipo de lenguaje está escrito, es parte de ese ejercicio. En el siguiente tenemos el tema de una juguetería, y lo que tiene que hacer es armar una obra de teatro con todos los elementos para hacer un guiñol. Esto tiene que ver con la práctica social del lenguaje literario. Fíjense en el siguiente ejercicio, ¿no? Esto tiene que ver con que el niño hace una lectura y luego va a organizar sus actividades. Esto está relacionado con la práctica social del lenguaje del estudio. ¿Qué hago en la mañana? ¿Qué hago en la tarde? ¿Cómo me organizo? ¿Cuánto tiempo le destino? En el siguiente ejercicio, que tiene que ver, ya la siguiente lámina, tiene que ver con el reglamento del salón, tiene que ver con participación social. ¿Ven? Todo que respetamos, qué debemos hacer, qué no nos gusta, nuestro buzón de quejas. Eso, maestros, todo el libro, tanto primero, segundo y el resto de los libros, está lleno de prácticas sociales del lenguaje que no debemos de echar en saco roto, que no debemos de eliminar. En la siguiente lámina está repetida, se repitió la actividad. Entonces, les menciono, maestros, que es importantísimo, ya no lo manejaron en el programa, 4 actividades que tienen que ver con la oralidad: la conversación, la narración, la descripción y la explicación. Vamos a identificar cuál es la característica principal de cada uno de ellos. En la siguiente lámina vamos a ver la conversación.
¿Qué característica tiene esto? La conversación es entablar un diálogo entre dos o más personas acerca de situaciones pragmáticas, situaciones que el niño vive, que el niño conoce y sobre todo conversar las diferencias sobre esa situación pragmática. Vamos a conversar de cómo hacemos el aseo en casa. Vamos a conversar cuáles son nuestros rituales de aseo cotidiano. Vamos a conversar de cómo es la comida en casa o la cena. Vamos a conversar sobre cómo vivimos un fin de semana en familia. Esos son cuestiones que el niño vive, conversa sobre cosas que sabe y sobre todo plantea las cuestiones pragmáticas. Y para ello es importante cuidar en la siguiente lámina, ahí les dejamos algunos de los aspectos, la parte de la emoción, la parte de la expresión corporal y la parte del lenguaje. Con estos aspectos, maestros, que ustedes están viendo en pantalla, pueden hacer una rúbrica para, conforme vean a dos niños conversando, o 3 o 4, puedan plantearles e ir ayudándoles a establecer elementos de la emoción, la corporeidad y el lenguaje propiamente dicho. También se habló de la narración. ¿Qué características? En la siguiente lámina, lo que vamos a advertir es qué características tiene la narración. En el caso de la narración, pasamos a la siguiente lámina, por favor. En la siguiente lámina, lo que vamos a hacer es contar, ¿sí? La narración tiene que ver con eso, de hechos o historias acontecidas a sujetos, ya sea reales o ficticios, como por ejemplo en las fábulas son algunas situaciones que narramos de orden literario. Sí, puede ser animales, puede ser objetos animados, ¿sí? Y que les sucedieron. Normalmente la narración no es de uno, para eso tenemos la descripción, pero en el caso concreto de la narración se usa cuando nosotros describimos hechos, sucesos o acontecimientos pasados a otra persona. La descripción tiene que ver, y en la siguiente lámina lo vemos, a presentar las características, los elementos que describen precisamente a personas, objetos, cosas o lugares. Estamos describiendo la parte física, su parte actitudinal, las características de su forma de ser. Esa es la descripción, ¿no? De repente cuando nos dicen, a ver, descríbenos, ¿cómo eres? Ah, bueno, pues físicamente tengo estas características, soy así, mis gustos son estos. Oye, ¿y dónde, cómo te gusta vestir? Ah, bueno, pues mis gustos de vestido. Lo que estamos haciendo es una descripción, ¿no? Y la explicación, que la vemos en la siguiente lámina, es atender un concepto o situación específica que el chico ha vivido. Por eso les decía que el hecho de trabajar algún fenómeno, algún experimento, alguna situación, la explicación de cómo fue el proceso o cómo sucedió es un gran elemento. ¿Sí? La comunicación oral, que es lo que hemos estado, planteando, viene en la siguiente lámina. La oralidad es un tema importantísimo porque luego llegan a media superior o a superior
con graves problemas de expresión oral. Debemos ayudar a los chicos, a las chicas, a cuidar la estructura, el énfasis, ¿sí? A veces evitar las repeticiones, o cuando se den las repeticiones, que sea para ejemplificar o para ampliar, que sea sencillo, además que la descripción, la narración, todos estos elementos orales sean claros, breves, corteses y cercanos, ¿no? Ahora, fíjense, vamos a entrar a los niveles de comprensión lectora. Pero antes de entrar a eso, quisiera quitar la presentación. No, perdónenme, ayúdenme con la presentación, pero les pediría que nos fuéramos hasta la lámina número 48, por favor. Y quisiera que, si me pueden ayudar nuevamente con la presentación y en la lámina 48. Muy bien, es la anterior. No, es la anterior a la que estaba. Es la anterior. Ahí. Ahí nos vamos a quedar, en ese ejercicio. Yo les pediría a algún maestro que me quiera ayudar a leer el texto, por favor. Tenemos la mano levantada, si nos ayuda alguien del equipo a desbloquearle al maestro o a la maestra su micrófono, y por favor, le escuchamos. Gracias. Querido Gracias, lector, maestra. a usted. Querido lector, según un estudio de una universidad inglesa, no importa el orden en el que las letras están escritas. La única cosa importante es que la primera y la última letra estén escritas en la posición correcta. El resto pueden estar totalmente mal y aún podrás leerlo sin problemas. Esto es porque no leemos cada letra por sí misma, sino la palabra como un todo. Personalmente me parece increíble. ¿Y ustedes qué les parece? ¿Qué les parece, maestros? Fíjense en lo potente de nuestro cerebro y fíjense a veces el desperdicio de ese órgano tan maravilloso, ¿no? Yo vuelvo a insistir en que cuando enseñamos a los niños y a las niñas el sonido de las letras o las sílabas y a unir sílabas para formar palabras, y palabras a veces raras, ¿no? Masa, mesa, ¿no? Mamá, digo, no es que no sean palabras importantes, el tema es que parecen artificiales, porque lo que estamos haciendo es promover la lectura a partir de la letra de estudio, no de la oralidad, no de la comprensión del lenguaje. Y entonces nuestros ojos generan un campo visual muy chiquitito, chiquititito, de 1 grado. Y nosotros tenemos un campo visual de 180 grados, maestros. Entonces es importante, es necesario que abramos ese campo visual. Entonces, lo que ustedes hicieron con este ejercicio es romper la estructura de leer letra por letra. El cerebro no puede leer letra por letra, porque si no tendría que decir y miren lo que me sale, pues cosas sin significado. Idéntico le pasa al niño cuando lee letra por letra. Exactamente, si ustedes quieren leer esto letra por letra, eso es lo que le pasa al niño cuando lee letra por letra o silabea. Porque está entrenado a ese tipo de lectura y ese es el que tenemos que romper, ese es el que no queremos que realice. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Me ayudan, por favor, con el siguiente ejercicio? ¿Alguien quiere leer la siguiente información, por favor?
Si alguien nos levanta la mano, les pido a nuestro equipo por ahí que nos ayude a desbloquear los micrófonos. Gracias. Gracias. Cierto día de verano estaba en la playa observando a dos chicas en 14 en la arena. Estaban construyendo un castillo de arena con torres y puentes. Cuando estaban acabando, vino una ola destruyendo todo el castillo. Pensé que después de tanto esfuerzo, las chicas comenzarían a llorar. Pero en vez de eso, comenzaron a construir otro castillo. Aprendí una gran lección. Solo permanece la amistad, el amor, el cariño y las manos de aquellos que son capaces de hacernos sonreír. ¿No? Este ejercicio se llama alfanumérico. El ejercicio anterior se llama de letras revueltas. Y van ustedes a tener acceso a un sistema que les va a permitir convertir sus materiales, sus lecturas. Ya se van a encontrar más de 3,000 textos en el sistema. Así es que si alguno de esos les sirven, usen los maestros, pero si no, agreguen o utilicen o ingresen en nuevos textos. ¿Por qué? Porque si al niño que ya aparentemente sabe leer y escribir, tú le pones este tipo de ejercicios, lo que vas a hacer es romper los árboles mentales, las redes mentales que tejimos de letra por letra. Así es que sí hay solución, maestros. Sí podemos ir haciendo cosas para romper esa estructura que nosotros hemos construido y que no le permiten al niño leer de manera fluida. Vamos a ver otro ejercicio. Por favor, la siguiente lámina. ¿Me ayudan con las? Ahí está. ¿Algún otro maestro, maestra que nos quiera ayudar con este ejercicio? ¿Nos lee el texto, por favor? Hola, buenas noches. Buenas Dice, noches. los que están siempre de vuelta de todos son los que no han ido nunca a... Ay, ¿A ninguna? a ninguna parte. Exacto. ¿Es una frase de quién? Antonio Machado. De Antonio Machado. No se puede deletrear, maestros. Muchas gracias, maestra. No se puede silabear. Le estamos poniendo al cerebro un reto de usarse, de que el cerebro sea el que lea. Estos ejercicios, maestros, se llaman lectura con el cerebro, photo-reading o fotolectura. Consúltenlos en internet, hay muchos ejercicios. Lo que les pido, por favor, es que no le avisen al niño ni a la niña que les van a enseñar unos ejercicios para leer más fluidamente y leer comprendiendo. No les avisen eso. Rétenlos. Miren, hay otro ejercicio muy bonito que no requiere ningún sistema. Nosotros tenemos nuestro libro, lo van a voltear de cabeza y leen a partir de eso. Ese ejercicio les encanta a los niños, les gusta muchísimo y se llama leer de cabeza. Esto que acabamos de hacer de leer medio renglón, lo pueden hacer con los libros de texto o los libros de lectura que los niños tienen, poniendo en los textos una hoja en medio de todas las rayitas de la letra E. Y se tapa justo medio renglón y los niños leen. Y entonces lo que les sugiero es que le digan a los niños, que le digan a las niñas que lo que están haciendo es leer la mitad del texto. Eso les gusta mucho. Eso verdaderamente les hace a los niños y a las niñas. Muchísimas gracias.
Es que me acaban de traer un vasito de agua, así es que di las gracias por el vaso de agua. Les gusta mucho a los niños, porque imagínense decirles que van a leer nada más la mitad del renglón. Uy, los niños se emocionan muchísimo. O que vamos a leer al revés. Pruébenlo mañana, maestros, con sus niños. Lectura de medio renglón o lectura de cabeza. ¿Qué pasa con el cerebro? Que le cambiamos el mecanismo con lo que aprendieron a leer y escribir, que es leyendo de letra por letra o sílaba por sílaba. Esto se los cambia. ¿Y qué creen que hace el cerebro? Inmediatamente toma su papel protagónico y invierte. Ahorita que van a ver el sistema y va a ser suyo, lo pueden usar todos los maestros que están aquí. Por favor, úsenlo y conviertan las actividades. Y pasamos al último ejercicio que tenemos por ahí. A ver, ¿alguien nos quiere leer el texto? ¿Algún otro maestro o maestra que nos ayude? Por favor. Si alguien nos ayuda a desbloquear los micrófonos, por favor. Gracias, maestra. ¿Quiere leernos? ¿Sí? Sí, por favor. Gracias. El hombre ambiciona dos cosas. La primera, tener casa propia donde vivir. La segunda, tener un automóvil para alejarse de la casa. ¿Y quién es el autor? Es Bernard Shaw, ¿no? Es muy interesante, maestros, este ejercicio, e incluso si ustedes le ponen un espejo al lado, el texto se convierte todo. Leer invertido y leer con espejo les encanta a los niños. Y van a ver cómo el sistema se convierte todos los textos. A las 4 maestras que me ayudaron, muchísimas gracias. Vamos a dejar de poner la presentación y voy a decirles cómo entrar al sistema. Miren, maestros, les voy a pedir que si alguno tiene algún otro equipo y lo quiere ir haciendo, con mucho gusto. Lo que le voy a pedir primero a la licenciada Carla es que ponga en el chat el usuario y la contraseña. Maestros, para ingresar, cada uno de ustedes puede tener un usuario y contraseña. Bien sencillo. Les vamos a dar un usuario y una contraseña a todos los que están aquí. Va a ser la misma. Es la que ahorita les va a aparecer en el chat. Pero si alguno quisiera tener su usuario y contraseña para uso personal, ahorita les vamos a poner el correo donde nos los pueden solicitar y con muchísimo gusto se las mandamos. Su usuario va a ser su correo, el correo que ustedes quieran destinar para que ingresen al sistema. Y les vamos a mandar una clavecita misma que les pedimos que conserven siempre. Entonces, para ir a utilizar el usuario y la contraseña, les voy a pedir, ahí están poniéndoles ya para todos su usuario y contraseña. Por si alguno de ustedes, maestros, quisiera hacerlo en algún otro dispositivo o seguir, digamos, la sesión, pero irlo haciendo también. Les pido, por favor, que entren a la página Escuelas en Red. Sí, por ahí es escuelasenred.com. A ver, escribámoslo también en el chat, por favor, para que los maestros lo puedan tener. Si ustedes se fijan,
Déjenme yo también ir viéndolo aquí en el chat, a ver si ya se los pusieron. Es www.escuelasenred.com.mx. Y les va a aparecer esto, maestros, es una página como cualquiera y van a ir bajando, ahí se pueden encontrar muchísimos materiales, documentos, como todas las páginas de educación, y van a encontrar, si ustedes se fijan en esta columna, la primera es como un libro, ¿no? Que salen así cosas mágicas. Ahí van a ver el procedimiento de lectura con el cerebro. Ahí le pican, ¿sí? Ahí digitan y se van a encontrar esta imagen maravillosa de niños en una aula, ¿no? De lectura. Y ahí es donde, si se fijan, les van a pedir un usuario que normalmente es su correo y su contraseña, ¿no? Ustedes la digitan tal cual la vieron ahí y está en el chat y dicen ingresar. Y se van a encontrar con esto, primero pues una carta de bienvenida, siempre nos da muchísimo gusto darles la bienvenida a los maestros que se atreven, que profundizan, que les gusta conocer cosas. Y en la parte de arribita, si ustedes se fijan, tenemos algunas áreas. Sí, hay un área de sugerencias de libros de literatura para niños, son algunas de las colecciones que hemos encontrado mucho más adecuadas. Hay un manual también que habla del tutorial y hay una parte, maestros, teórica, toda la fundamentación de cómo se deteriora la capacidad de fluidez lectora y de la comprensión lectora, para que ustedes verdaderamente profundicen sobre estos asuntos. Pero vámonos a la plataforma de los ejercicios, ahí donde dice lecturas, ¿no? Y ahí le pican. Y entonces se van a encontrar esto, maestros y maestras. Se van a encontrar de que están los grados, todos los grados de primaria y de secundaria. Las lecturas para primer año que están aquí también sirven para tercero de preescolar. Y se van a encontrar ustedes en una línea horizontal si la quieren de alguna asignatura en especial. Aquí lo que se van a encontrar es que si ustedes digitan vámonos a cuarto grado de primaria, y ahí les van a desplegar todas, porque si ustedes se fijan, arriba está la instrucción de todas, pero si queremos solo las de cuarto año de español, pongámosle español y le damos buscar. Lo que va a aparecer solo son los textos de cuarto año de español. Hay de matemáticas, hay de historia, hay de todas las asignaturas que ven ahí, porque todos los maestros que han aprendido a utilizar este sistema suben sus lecturas. Ahorita les digo cómo subirla. De cuarto año vamos a seleccionar una lectura y la abrimos, la que quieran. Carla abra una lectura, la abrimos. Ahí ya la tienen, está cargada. ¿Qué les pedimos, maestros? Que suban el título, que suban el texto y que nos pongan la referencia, porque eso es muy, muy importante. Bueno, en la parte de abajo, maestros y maestras, están las 16 técnicas que ustedes pueden utilizar de lectura con el cerebro. Vamos a convertir este texto en letras revueltas. Buscamos a donde dice letras revueltas, le picamos y el texto se va a convertir en letras revueltas, que fue el primer ejercicio que acabamos de hacer. ¿Sí? Entonces, si ustedes, maestros, quieren trabajar este ejercicio con los niños, yo sugiero que seleccionen un pequeño cuento. Van a encontrar muchos cuentos por ahí ya capturados y se los revuelvan y tienes la opción. La señalas, la copias
y la pegas en un archivo y lo que va a pasar es que el tema es que ya se te va a copiar. Ya tú en tu Word lo que haces es ponerlo más grande o justificarlo, lo que tú consideres. Vamos, este mismo texto, vamos a convertirlo en otra técnica. Vamos a hacer la técnica de medio renglón. Ustedes lo señalan y ya está, ¿no? El mismo sistema va a tapar el medio renglón. Lo mismo, lo seleccionas, lo copias y lo vas pasando a tus hojas. Muchos maestros lo que han hecho es hacer un pequeño manual, un pequeño librito, donde lo que hacen es plantear un pequeño cuadernillo de ejercicios. Esta misma lectura vamos a hacerla, vimos letras revueltas, medio renglón, vamos a hacerla alfanumérica. Vamos a buscar la técnica alfanumérica, la convertimos y ahí ya la tienen convertida. Entonces, maestros, no hay pretextos de no convertir sus textos, retar, provocar a los niños. Es muy bonito porque luego les damos los textos a los niños cuando hemos visto y hemos observado qué pasa cuando los reciben. Los niños dicen, maestro, te equivocaste. No, está mal. Esto que nos dice está mal, te lo imprimieron mal. Es muy, muy gracioso de los niños. Pues sí, porque no, tú lo vas a saber leer. Entonces los niños, pues, al principio sí se desconciertan un poco, pero luego les gusta. Y ellos mismos nos van diciendo, ay, maestro, déjame leer al revés. Déjame leer de medio renglón, ¿no? Déjame leer con puntos negros. Esta plataforma, maestros, les ofrece 16 técnicas diferentísimas. Vamos a la de puntos de colores. Carla, por favor, si me ayuda. Vamos a la técnica de puntos de colores, por favor. Ahí tenemos, y miren, maestros, está la técnica y está en 4 colores. La vamos a hacer en 2. Pónganlo en 2 colores, por favor. Tenemos el 2 o 3 o hasta de 4 colores. Ahí ya se convirtió en 2 colores. ¿Y cómo se usa esta técnica? Es muy bonita, maestros. Miren, ahí tienen la lectura. Cuando la palabra tenga punto verde, vamos a levantar la mano derecha. Y cuando tenga punto o señal azul, vamos a levantar la izquierda. Entonces el niño tiene que ir leyendo. Las abejas tienen ¿qué tiene que hacer el niño? Leer palabras completas. Entonces, las características que tiene la lectura con el cerebro, maestros, es que le rompe al niño. Vamos a convertirla en 3 colores. Ahí lo que podemos hacer es un color mano derecha, otro color mano izquierda y el tercer color golpe con los 2 pies. Entonces el niño está leyendo y se divierte muchísimo porque, maestros, al cabo de ejercitar por lo menos 2 meses, 4, 5 minutitos con este tipo de técnicas, maestros, los niños, lo primero que van ustedes a observar es que ya no silabea, ya no lee letra por letra, sino aprende a ampliar su campo visual porque ya está leyendo palabras, significados, ya está leyendo con su cerebro, que es el órgano de lectura, no los ojos. Cuando nosotros enseñamos la alfabetización
a partir de letras o de sílabas, lo que hacemos es que los niños dejan de percibir significados. Y van a ver cómo la fluidez se va a ir dando y vamos a ir trabajando una serie de ejercicios muy, muy bonitos. Por ahí tengo algunas manos levantadas, algo por ahí ya han ido comentando que les parece muy interesante. Maestros, yo les pido que usen esta plataforma, que conviertan los ejercicios. Por ahí les dejamos algunas sugerencias, otras actividades de lectura con el cerebro. Aquí me pregunta que dónde pueden generar su usuario y contraseña. Yo les pediría, por favor, que pusieran el correo donde pueden pedir su usuario y contraseña. Nos escriben: soy maestro del curso de la Administración Federal y quisiera del curso de lectura y comunicación y quisiera mi usuario y contraseña. El usuario, pues te vamos a repetir el correo de donde nos estás escribiendo y te vamos a generar una clave de acceso. Pero eso, maestros, si quieren tenerlo individual, y si no, ya les dimos un usuario y una contraseña para que puedan ingresar todos ustedes con esas mismas claves. Estudien un poquito más, maestros, hay ejercicios muy divertidos, los niños mueren de la risa, aprenden a querer leer de forma diferente y les va ayudando y se van motivando mucho, porque lo que pasa, maestros, es que los niños lo que logran es que el cerebro toma protagonismo. El cerebro, cuando se usa, se vuelve más dinámico. Ya no le gusta que piensen por él. Entonces, esta es una manera de resolver algunos problemas que puede tener el niño o la niña. Les pido, por favor, quitar ya el sistema y volvemos a nuestra presentación para terminar nuestra sesión del día de hoy con algunos ejercicios de estudio. Eso es muy importante, maestros. El niño tiene que aprender también técnicas de estudio, que es otra de nuestras actividades, otra de nuestras áreas de los ámbitos de las prácticas sociales del lenguaje. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La siguiente. Las sopas de letras, maestros, es un excelente ejercicio, ¿sí? Les pido, si ustedes ven en la parte de la izquierda, ahí tenemos algunas palabras. Fíjese: espacio, astronauta, galaxia, cometa, Saturno, Tierra, asteroides, Venus, Júpiter, Sol, Marte, NASA, Vía Láctea, estrellas, cráter, gas, sistema solar, universo. Le pedimos a los niños que lean las palabras y que me hagan una descripción o que me hagan una narración, dependiendo de lo que ustedes quieren que se haga con esas palabras. Entonces, a lo mejor el niño va a decir: nosotros tenemos vivimos en nuestro planeta, es parte del sistema solar planetario. El sistema solar planetario está en la Vía Láctea. Los planetas del sistema solar planetario son Venus, Tierra, Marte, etcétera, etcétera. Y luego les pedimos que ellos hagan una sopa de letras con algún tema que les dejemos. Esto les gusta mucho a los niños. Los niños llegan con su sopa de letras, las intercambian, los otros niños
hacen una descripción, una narración y luego localizan las palabras. Por ahí ya vi que estaban seleccionando las palabras. A ver, ya habían encontrado la palabra estrella, ya habían encontrado la palabra universo, ya habían encontrado la palabra Saturno. Voy a dejar 15 segundos para que encuentren las palabras. Vamos a soltar los lapicitos. ¡Ay, galaxia! Muy bien. Vamos a ver qué otro. Espacio, ya la tienen por ahí. ¡Qué bien! Vamos, NASA, también ya la encontraron. A ver, esa que está diagonal. A ver, vamos a ver. Astronauta, muy bien. Por ahí ya tenemos... Galaxia, perfecto. Marte, muy bien. Gas, ¡ah, qué bien! Esa de gas es muy difícil de encontrar, ¿eh? Perfecto. Y esto, maestros, les gusta mucho a los niños, pero fíjense en la intención. Ya pasaron nuestros 15 segundos, detenemos lapicitos. Maestros, la intención es la importante, profesores. Acuérdense, una sopa de letras puede tener una función de entretención, si es cierto, lúdica, si es cierto. No, se trata de aprovechar este recurso con fines de trabajo para estudiar. Si como ustedes lo vieron, son un listado de palabras que tienen elementos en común y que puede servir a los niños o para hacer una investigación o para hacer una descripción y luego ir teniendo nuestra sopa de letras que podemos ir multiplicando para todos los chicos y que a partir de ahí empecemos el estudio de algún tema. Muy bien, pasamos al siguiente ejercicio, por favor. Si quieren borramos, aprovechamos para borrar, porque si no, no vamos a poder ver la siguiente actividad. Esta actividad es muy bonita y tiene que ver con enseñarles a los chicos a elaborar mapas mentales. Fíjense, maestros, ahí tenemos un texto como cualquier otro. Nuestros libros que nos da la Secretaría de Educación Pública, nuestros libros de texto gratuito están llenos de información. Le ponemos el texto, pero el texto tiene que ir acompañado de un pequeñito gráfico. Veámoslo en la siguiente lámina. Se lo damos y le pedimos al niño que lo acabe de rellenar con lo que encuentre en la lectura. ¿Sí? Esta es la mejor manera de enseñarle a los niños que lo que se lee, maestros, se puede graficar, se puede resumir, se puede sintetizar en un esquema. Y este pequeño esquemita se llama mapa mental. Maestros y maestras, los niños no van a adivinar, los niños no son adivinos, los niños no necesariamente, saben hacer las cosas como porque tú se las digas. No, el niño va a tener que aprender a hacer las cosas con el tema de si tú les pones el pretexto. Vamos a regresar, por favor, les pido, a la lámina número 40, nada más para hacer un repaso de algunas de las prácticas sociales del lenguaje más importantes y algunos ejemplos que pueden ir trabajando dentro de sus clases. Ahí está la anterior, por favor, la lámina número 40. 3 prácticas sociales del lenguaje. Hemos trabajado mucho la oralidad por la importancia que esta tiene, pero vamos a dar nada más algunos ejemplos de la práctica social de estudio. Acabamos de hacer algunos ejercicios de eso. Nuestra sesión de cierre haremos unos 2 más.
tenemos la de literatura y tenemos la de participación social. En la que sigue, por favor. Ahí les dejamos, ustedes en la plataforma van a poder encontrar esta presentación, la pueden leer, la pueden estudiar, pero lo que es más importante son los ejemplos que ustedes pueden utilizar, maestros, en esto del ámbito de estudio. En la siguiente los van a encontrar, ¿sí? Tenemos que ayudarles a interactuar con diferentes experiencias de lectura. Debemos ayudarles a entender, comprender diferentes tipos de texto, con el subrayado, ustedes le ponen 3 palabras que el niño tiene que buscar para ver de qué trata la lectura, sin que lea absolutamente nada, nada más que busque, rastree las 3 palabras y las encuentre y nos diga de qué va a tratar el texto. Eso les gusta mucho a los niños. Elaboración de textos que presentan información resumida como cuadros sinópticos, esto como lo son los mapas mentales, el intercambio oral de experiencias y nuevos conocimientos como las exposiciones, que mientras va escuchando vaya tomando nota o vaya contestando algunas preguntas, y el intercambio escrito de nuevos conocimientos. Hacer un cuaderno sobre mis nuevos conocimientos que aprendí hoy es una cuestión muy interesante. En la siguiente lámina vemos los ámbitos de la literatura. También es muy importante poner a los niños en contacto con la mayor cantidad de estilos y tipos de texto, pero los ejemplos que podemos dar, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina. Leer, por ejemplo, el mismo tema, pero en diferentes subgéneros literarios, para que vea cómo se escucha en poesía, cómo se escucha en prosa, cómo se escucha un tema a partir de un cuento o de una fábula o de una obra teatral. Eso les gusta mucho porque dicen, maestra, es el mismo tema, maestro, es el mismo tema, pero dicho de forma diferente. Eso los va acercando a los estilos. Escritura y recreación de narraciones, eso también les gusta, es escuchar poemas y canciones y identificar cómo riman, inventar ellos sus poemas y sus canciones les ayuda mucho. Creación de juegos o de lenguaje poético, hacer campos semánticos de palabras, buscar palabras con más de 5 sílabas, eso les gusta mucho para ir incrementando esta parte del ámbito literario. Y finalmente, ejemplo de este ámbito literario, lectura, escritura, escenificación de obras de teatro. Y finalmente, para la participación social, maestros, ahí está nuestra laminita, un poco la explicación de qué trata esto, pero los ejemplos nos ayudan mucho a entender qué tipo de ejercicios podemos hacer. Miren, producción e interpretación de textos para realizar o gestionar servicios, producción e interpretación de instructivos, documentos que regulan convivencia, análisis de medios de comunicación, participación y difusión de información a la comunidad escolar. El periódico mural, maestros, es un excelente ejemplo de participación social. Retomémoslo, maestros. Ahora que ya tenemos la posibilidad de utilizar Facebook, generen con sus chicos un Facebook para ustedes y ahí noticias o un WhatsApp de participación donde mandemos los resúmenes o las noticias más importantes del día. Eso ayuda mucho como para favorecer a través de la práctica de participación social todo lo que tiene que ver con lenguaje y comunicación. Y reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, con ejemplos, con manejo de vocabulario en lenguas indígenas o lenguas de señas o en otros idiomas. Eso les ayuda
mucho. Maestros, como ustedes lo vieron, cada vez más vamos profundizando y el día de hoy lo que hicimos fue verdaderamente detenernos a revisar esta importancia del lenguaje y la comunicación. No sé si hubiera algunas preguntas, veo el chat, maestros, como para contestarlas. Si hubiera alguna pregunta, por ahí ya me dicen que ya pudieron entrar al sistema, qué bueno. Muy bien. Me preguntan qué pueden hacer en el sistema de lectura con el cerebro. Hay una partecita abajo que dice público y privado. Si ustedes quieren subir sus propias lecturas, en la parte de abajo viene poner mis propias lecturas. Van ahí y les va a aparecer el campo vacío, tanto del título como del texto como del autor, y entonces en función de eso crean y luego salvan y ya se crea. Lo que yo les pido es que lo hagan público para que todos los demás puedan tener los mismos textos, y si no, usen los que ya están ahí. Si ustedes le ponen que lo quieren salvar solo en privado, entonces, maestros, lo que va a suceder es que maestros, es que nadie lo va a poder ver más que ustedes. Eso puede ser que alguno quiera tener sus textos privados, se puede totalmente, hay esa opción y solamente ustedes podrían ver sus textos. Maestros, a mí me gustaría terminar con un par de ideas que tiene que ver con todo lo que hemos venido revisando. Insistir sobre el lenguaje y la comunicación es una herramienta de empoderamiento, es una herramienta que le va a servir a sus chicos transversalmente a lo largo de la vida, que les va a permitir de veras entrar mucho más de manera informada, de tener muchos más elementos para la argumentación, para el pensamiento crítico, para la reflexión, y no solamente, digamos, para utilizarlo de una manera instrumental. También insistir en que el buen manejo de los contenidos de la lengua materna, de los contenidos del lenguaje y la comunicación se van a poner al servicio de las otras asignaturas. Incluso, maestros, se ha comprobado que muchos chicos no pueden resolver problemas matemáticos, no porque no sepan la operación matemática que deban de usar, es que lo que tienen gravísimo problema es en identificar lo que quiere decir el texto. No saben leer. No es que no sepan matemáticas, porque luego a veces a los maestros nos sorprende, pero es que si los chicos verdaderamente sí hacen las operaciones y sí las hacen, pero si tú le pides a un chico que lea un problema matemático e identifique la operación, no lo sabe hacer. O sea, ¿qué sí puede hacer? Si tú le pones la operación, la hace. Pero si le pides que lea el problema matemático, no sabe qué hacer. Entonces, el problema no es de comprensión de las matemáticas, sino es de lectura. Entonces, esta habilidad, maestros y maestras, es una habilidad transversal que le va a servir para todas las asignaturas. La otra cuestión, maestros, que quiero insistir, es que los niños pueden traer una muy buena escuela desde casa, en el sentido de papás lectores, como ya lo comentamos en algún momento, papás que tienen un espacio para que se coloquen los libros, un espacio para que los chicos estudien, para que se sienten a hacer sus actividades, y hay casas que no.
Hay hogares en donde estas prácticas no están instaladas, por lo que es importantísimo, maestros y maestras, que ustedes logren, que ustedes propicien una vivencia diferente de la lectura de comprensión, de la lectura fluida, de las técnicas de estudio, de la capacidad de conocer, de profundizar los temas y la labor, la tarea más importante de la asignatura de lenguaje y comunicación es esa, maestros. Ahora, claro, saber qué es un sustantivo, un adjetivo, cuál es el núcleo, conjugación, nos va a permitir enriquecer la expresión. Pero lo verdaderamente importante es de dónde puedes tú corregir, mejorar, saber cómo el niño habla, pues poniéndolo a hablar. Entonces es importantísimo que lo puedan promover dentro de sus clases. Hemos trabajado las adivinanzas, hemos trabajado los chistes. Para la siguiente semana, maestros y maestras, me gustaría que trajeran una frase célebre y su libro preferido. Vamos a trabajar dos cosas. La frase célebre, alguna que les guste mucho, y su libro preferido. Ojalá lo puedan traer físicamente con el propósito de compartirlo con los demás maestros. Con eso vamos a abrir nuestra sesión y maestros y maestras, insistirles, las sesiones sincrónicas se graban y aparecen en el sistema, pero además de aparecer la grabación, aparece la presentación. Compártanla en sus consejos técnicos, repásenla entre ustedes como compañeros y también hay algunas sugerencias de actividades que les ayudan a profundizar sobre los temas que estamos sugiriendo. Sobre todo que ahí les hemos propuesto videos, les hemos propuesto presentaciones, les hemos propuesto pequeñas lecturas, ejercicios que les pueden ayudar a ustedes a seguir profundizando. Me gustaría terminar con una técnica, maestros, por lo que pediría que nos levantaran la mano. ¿Qué aprendieron hoy? ¿Qué se llevan hoy? 3 maestros que nos digan qué aprendieron hoy. Si nos levantan la mano y nos dicen 3 maestros, es una muy buena técnica para terminar nuestras clases a un día, en una clase de cada día, preguntarle a los chicos qué aprendieron hoy, ¿no? A ver, vamos viendo si algún maestro, por ahí ya veo manos levantadas, por favor, maestros. Por ahí la maestra Blanca en el chat ya nos dice la función del cerebro para leer. Sí, maestros, nuestro cerebro es muy potente y tiene funciones que no hemos explorado, ¿no? De veras, yo insistiré durante todo este taller, maestros. Hay una deuda muy importante en la alfabetización y que eso es lo que nos ha hecho perder graves habilidades, importantes habilidades en la comprensión lectora. ¿Algún maestro, maestra más que quiera tomar la palabra? Le abrimos el micrófono para que pueda comentarnos qué aprendió el día de hoy. Sí, maestra Ganem, gracias. Me encantó esta parte de los elementos de una conversación. Creo que es muy sustantiva esta parte. Yo no la había considerado y usted me acaba de dar estos aspectos y sobre todo, ahorita que estamos retomando el aspecto socioemocional, el apartado de emoción, muy sustantivo. La otra parte en donde también nos marca los ámbitos de la lectura, también se evalúan en preescolar, entonces creo también son muy, muy sustantivos para poder ir retomándolos desde este momento y no perderlos de vista. Y por último, los ejercicios que nos dejó. Creo que a un preescolar no se ve la lectura de la manera tan formal como lo hacen en primaria. Se debe hacer como usted bien indica y se deben de retomar para ir fomentando la curiosidad, el interés y sobre todo ese amor por leer y por involucrarse en ello. Eso es todo, doctora. Gracias.
No, muchísimas gracias a usted, maestra, magnífico resumen y qué bueno que algunos materiales, algunos gráficos, algunas secuencias les vayan sirviendo. ¿Algún otro maestro? Por aquí estoy leyendo en el chat el juego como una estrategia permanente. Maestros, jueguen con el lenguaje, jueguen con los niños. Eso les va a ir ayudando verdaderamente a que la oralidad se ponga al servicio del desarrollo del resto de las habilidades. ¿Algún profesor con el que quiera cerrar qué aprendió hoy? Buenas noches, profesora. Por favor. Buenas noches. Considero que es un curso excelentemente buenísimo. La verdad es que a mí me favorece muchísimo para ponerlo en mi práctica docente. Creo que me llevo muchísimas estrategias y bueno, pues algunas de ellas las he llevado a cabo ya a partir del día en que retomamos este curso y son excelentes las actividades que, bueno, las estrategias que se pondrán en marcha. Y bueno, claro que las voy a compartir con mis compañeros para enriquecer más el trabajo con nuestros alumnos. Muchísimas gracias, doctora. No tienen nada que agradecer, maestras, incluso el trabajar, hacer loterías, por ejemplo, de significados de palabras. Ustedes en los tableritos ponen las palabras y en la baraja la definición. Ustedes leen la definición y ellos tienen que identificar el concepto. Para hacer repasos de conceptos, por ejemplo, de geografía, de civismo, de historia, incluso de la propia matemática, válganse, apóyense del lenguaje y la comunicación. Las obras de teatro les encantan, los guiñoles, vamos a trabajar algo para cerrar en nuestra próxima sesión. Maestros, el lenguaje es el mejor herramienta para verdaderamente ayudar al niño a comprender que la oralidad es el descubrimiento que más largo tiempo llevó a la humanidad y que es la mejor herramienta de negociación, es la mejor herramienta de pacificación. Las sociedades que hablan, las sociedades que se comunican, son sociedades mucho más pacifistas. No se les olvide su libro, no se les olvide su frase célebre y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, maestros. Un abrazo a todos.